La tensión se respiraba en cada rincón del palacio, como si las paredes mismas hubieran absorbido los secretos, las discusiones y las promesas rotas de todos aquellos que lo habitaban. Desde hacía días, los pasos de Leocadia resonaban con una firmeza distinta, cargada de una seguridad que pocos habían osado cuestionar. Había llegado a la promesa no solo como madre de Ángela, sino como la mujer dispuesta a arrebatarle a Alonso la autoridad que había ejercido durante tantos años sobre esas tierras. Y, aunque sus maneras parecían elegantes, cada palabra estaba impregnada de una estrategia calculada, de un propósito que iba mucho más allá de la simple administración de los campos. Ángela, entretanto, seguía atrapada en una telaraña de miedo y deseo. Había soñado con la libertad, con ese futuro junto a Curro en un lugar donde Lorenzo no pudiera alcanzarlos jamás, donde la sombra de los Luján dejara de perseguir sus pasos. Sin embargo, cada intento de fuga parecía frustrado, y ahora, con la mirada escrutadora de su madre encima, sentía que la posibilidad de escapar se evaporaba como agua en las manos. El descubrimiento de Leocadia, esa inesperada irrupción que truncó los planes secretos, había dejado a los dos jóvenes expuestos, vulnerables, y sobre todo, atemorizados por las posibles represalias de Lorenzo. Curro, cuyo corazón latía con fuerza cada vez que veía a Ángela temblar, había prometido protegerla, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. Pero sabía que enfrentarse a Lorenzo no era como pelear contra un adversario común. Lorenzo jugaba con la ventaja de la posición, con la oscuridad de los pasillos y las alianzas invisibles que lo respaldaban. Y aunque en sus venas corría la sangre de los Luján, en su pecho aún pesaban los años de engaño, de silencios impuestos, de verdades ocultas. Esa dualidad lo desgarraba, lo empujaba a luchar y a huir al mismo tiempo. Mientras tanto, Alonso no era ajeno a lo que ocurría a su alrededor. Observaba a Leocadia con una mezcla de incredulidad y recelo. Había aceptado escucharla, darle espacio para que justificara su repentino interés en las tierras, pero lo que nunca había imaginado era que aquella mujer intentara desplazarlo, apropiarse de la autoridad que por derecho y tradición le correspondía. Leocadia hablaba con argumentos sólidos, envolventes, como si quisiera convencer no solo con palabras, sino también con la certeza de que el futuro dependía de su control. Sin embargo, por primera vez, Alonso no cedía. Su gesto, severo y firme, reflejaba el peso de los años de lucha, de pérdidas y de responsabilidades que jamás había delegado en nadie. En el taller, Manuel se debatía entre la pasión por su trabajo y la frustración que lo consumía. Había dedicado horas incontables al diseño de aquel motor, a perfeccionar cada detalle con la esperanza de alcanzar algo grande, algo que pudiera elevarlo más allá de los límites de la promesa. Pero la constante intromisión de Enora, esa presencia que parecía tan útil en apariencia, había terminado por convertirse en un tormento. Descubrir que otro de sus planos había desaparecido le había dejado un sabor amargo en la boca. Ya no confiaba en ella, no podía hacerlo, porque nadie en los alrededores parecía conocerla realmente. Enora se presentaba como una mujer de ciencia, apasionada por la mecánica, pero su pasado era un enigma, una sombra que despertaba sospechas cada vez más pesadas en la mente de Manuel. Adriano, en cambio, estaba sumido en un mar de tristeza que parecía no tener orilla. La ausencia de Catalina lo había quebrado de un modo que ni siquiera él comprendía. Había sido su refugio, su fuerza, y ahora todo lo que quedaba era un vacío que lo devoraba lentamente. Martina, con su determinación juvenil y su ingenio para sobrellevar las adversidades, se había convertido en su única luz en medio de aquella oscuridad. Lo animaba, le hablaba con dulzura y firmeza, e incluso había recurrido a Jacobo para que la ayudara con un asunto en el patronato que podría ofrecer una salida a la situación de Adriano. Sin embargo, en su interior, Martina sabía que las heridas del corazón no se curaban con simples gestiones. En el ala de servicio, Lope continuaba con su particular lucha. Había intentado evitar el encuentro entre Vera y Federico, pero sus esfuerzos resultaron en vano. Ahora, al menos, se había asegurado de que Federico supiera la verdad sobre su padre, un hombre que bajo la máscara de nobleza escondía sombras que pesaban demasiado. Vera, confundida y herida, escuchaba las palabras de Federico como quien recibe una advertencia imposible de ignorar. Volver con la familia podía ser un error fatal, pero en su corazón latía una añoranza que la empujaba hacia lo imposible. Ricardo seguía siendo devorado por la culpa. La partida de Pía lo había dejado vacío, atrapado en recuerdos que dolían más que cualquier herida física. Sus compañeros de la servidumbre intentaban consolarlo,
recordándole que Alonso haría todo lo posible para traerla de vuelta. Pero el marqués tenía ya demasiados frentes abiertos, y Ricardo lo sabía. En su interior, la esperanza se mezclaba con el miedo, un vaivén constante que lo mantenía despierto en las noches, rezando por un regreso que parecía cada vez más incierto. Cristóbal, por su parte, no soportaba la sensación de haber sido ignorado, desautorizado en un asunto tan delicado como el de Pía. La herida de su orgullo lo empujó a buscar el consejo y el apoyo de Leocadia, como si en ella pudiera encontrar el respaldo que Alonso le había negado. Pero recurrir a la señora de Figueroa era también reconocer su debilidad, y en ese gesto se transparentaba la desesperación de un hombre que había perdido parte de su influencia. Y en medio de todo, la salud de Petra empeoraba a pasos agigantados. Los dolores, cada vez más intensos, la mantenían postrada, y ahora se sumaban problemas respiratorios que encendían las alarmas de todos los que la rodeaban. Su cuerpo se doblaba bajo el peso de la enfermedad, y aunque muchos se debatían entre la indiferencia y la compasión, era innegable que su estado se había convertido en una preocupación generalizada. Justo en ese momento, mientras cada hilo de la historia parecía tensarse hasta el límite, Leocadia dio un paso al frente, deteniendo a Alonso con una mirada firme. No era solo una advertencia, era una declaración de intenciones. No permitiría que el marqués se interpusiera en un terreno que ahora consideraba suyo. Esa intervención marcaba un punto de inflexión, no solo en su enfrentamiento personal, sino en el destino de todos los que vivían bajo el techo de la promesa. El silencio en el que quedó la sala tras la intervención de Leocadia pesaba como una losa. Nadie se atrevía a contradecirla de inmediato. Ni siquiera Alonso, que aunque había alzado la voz en tantas ocasiones para imponer su autoridad, ahora parecía medir sus palabras con cautela. Era consciente de que cada enfrentamiento con la señora de Figueroa no era solo un choque de opiniones, sino una declaración de guerra, y él ya tenía demasiados frentes abiertos para exponerse a uno más. Pero el marqués no estaba acostumbrado a ceder, y mucho menos ante una mujer que había irrumpido en sus dominios con la intención de arrebatarle lo que consideraba suyo por derecho. Curro y Ángela, escondidos tras un miedo que apenas podían disimular, sentían que el tiempo se les escurría entre los dedos. El plan de fuga, que tantas noches habían delineado en secreto, había sido descubierto. La mirada de Leocadia, tan severa como la de un juez implacable, se clavó en ellos con la certeza de quien sabe que la juventud puede ser atrevida, pero nunca lo suficiente como para engañar a una madre acostumbrada a los silencios y a las medias verdades. Curro había jurado proteger a Ángela, llevarla lejos de la sombra de Lorenzo, pero ahora todo parecía desmoronarse. El fantasma de las represalias del capitán de la Mata se alzaba con fuerza renovada, y Ángela temblaba solo de imaginar lo que aquel hombre sería capaz de hacer si descubría su intento de traición. Leocadia no gritó, no lanzó amenazas explícitas. Su forma de ejercer control era más sutil, pero no menos demoledora. Con apenas unas frases logró encadenar a su hija y al muchacho a una obediencia forzada, insinuando que cualquier paso en falso podría tener consecuencias irreparables. En ese instante, Ángela comprendió que escapar no sería tan sencillo como tomar de la mano a Curro y correr hacia un destino desconocido. Estaban rodeados, vigilados, atados a un entramado de poder que los superaba en cada movimiento. Mientras tanto, en otra parte del palacio, Manuel repasaba una y otra vez sus planos, intentando encontrar el hueco que Enora había dejado al arrebatárselos. Era como si cada trazo robado se llevara consigo no solo su ingenio, sino también la confianza en su propio juicio. Manuel había defendido la presencia de la francesa en el taller, había creído en su pasión por la mecánica y en la posibilidad de construir juntos un futuro prometedor. Ahora, sin embargo, cada recuerdo de su sonrisa, cada gesto de complicidad, le parecía parte de una farsa cuidadosamente elaborada. Nadie conocía el pasado de Enora, nadie en los alrededores podía dar referencias de ella. Esa ausencia de raíces la convertía en una incógnita peligrosa, en una impostora cuya verdadera misión aún estaba envuelta en sombras. Adriano, en su propio laberinto de tristeza, comenzaba a dar señales de rendirse. La marcha de Catalina había abierto una herida que ni siquiera el paso de los días lograba cerrar. Había dejado de mostrarse altivo, de enredar con intrigas y palabras afiladas. Ahora era solo un hombre derrotado, con la mirada perdida en los rincones donde había compartido momentos con la hija del marqués. Martina, incapaz de soportar ver cómo la desesperación lo consumía, decidió tomar la iniciativa. Le hablaba con palabras de aliento,
buscaba a Jacobo como aliado, convencida de que alguna gestión con el patronato podría devolverle a Adriano un mínimo de estabilidad. Pero en el fondo, Martina temía que nada de eso fuera suficiente, porque cuando el corazón se rompe, ni la lógica ni la burocracia logran recomponerlo. Lope, con su sentido de la justicia, no se apartaba de Vera. Sabía que ella seguía debatiéndose entre la tentación de escuchar a Federico y la lealtad a la vida que había elegido. Había tratado de impedir ese encuentro, pero al final solo había conseguido exponer ante Federico la verdad que tanto necesitaba conocer: que su padre no era el noble honorable que aparentaba ser. Federico, con el peso de ese descubrimiento en su pecho, le había dicho a Vera que volver a la familia no era una buena idea. Y esas palabras habían quedado resonando en la mente de la doncella como un eco imposible de acallar. En otro rincón, Ricardo seguía arrastrando su pena. La ausencia de Pía se había convertido en una herida abierta que lo mantenía en un estado de perpetua angustia. Intentaba aferrarse a la esperanza de que Alonso cumpliera su promesa y lograra traerla de vuelta, pero la incertidumbre lo consumía. Cada palabra de consuelo que recibía era un bálsamo momentáneo, incapaz de calmar la herida profunda que lo carcomía desde dentro. Cristóbal, dolido por la sensación de haber perdido la confianza del marqués, buscaba en Leocadia un refugio que nunca antes hubiera considerado. Era un gesto arriesgado, casi desesperado, porque al recurrir a la señora de Figueroa reconocía que ya no era el hombre influyente que había creído ser. Era, más bien, alguien que necesitaba de la sombra de otra figura poderosa para sostenerse. Y Leocadia, consciente de esa vulnerabilidad, no dudó en aprovecharla a su favor. En medio de este tablero de tensiones y alianzas frágiles, el estado de Petra se convirtió en un símbolo de la fragilidad de todos. Sus dolores se intensificaban, la rigidez de su cuerpo aumentaba y ahora los problemas respiratorios añadían una nueva capa de preocupación. La mujer que en otros tiempos había sido cómplice de intrigas, que había actuado bajo la influencia de Cruz y alimentado la discordia entre los sirvientes, ahora yacía debilitada, transformada en un recordatorio de que incluso los más duros podían quebrarse. Para algunos, su sufrimiento despertaba compasión; para otros, apenas representaba el precio de sus propias decisiones. Mientras tanto, en un pasillo oscuro, Curro tomó la mano de Ángela con fuerza. No podía permitir que la desesperanza se adueñara de ellos. «Encontraremos otra manera», susurró, aunque ni siquiera él sabía cómo. La joven, con los ojos empañados, asintió sin convicción. Lo que antes parecía una aventura compartida, una huida romántica hacia la libertad, ahora se había convertido en una trampa de la que no sabían escapar. Y sobre sus cabezas se cernía la figura de Lorenzo, esa amenaza constante que no necesitaba pronunciar palabra para hacerse sentir en cada rincón del palacio. Justo en ese instante, Leocadia apareció de nuevo, interrumpiendo la intimidad de los jóvenes con una presencia imponente. No hizo falta que levantara la voz. Bastó su sola presencia para recordarle a Ángela que su vida estaba, una vez más, en manos de su madre. Y a Curro, que los sueños de libertad tienen un precio demasiado alto cuando se desafía a los poderosos. La promesa de libertad que Ángela y Curro habían dibujado en su mente se deshacía como un castillo de arena arrastrado por la marea. No quedaba nada de aquel plan cuidadosamente tramado bajo susurros nocturnos, ni de las ilusiones compartidas que los empujaban a creer que podían desafiar al destino. Lo que quedaba ahora era el miedo, la certeza de que cada movimiento estaba vigilado y que cualquier gesto en falso podía ser castigado con una dureza inimaginable. Leocadia, con su firmeza de acero y su mirada de madre que lo ve todo, había convertido el sueño en una amenaza velada. Y lo peor de todo era la sombra invisible de Lorenzo, ese enemigo que no necesitaba estar presente físicamente para provocar escalofríos en el corazón de Curro. Ángela apenas podía conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Lorenzo con esa sonrisa cruel, descubriendo la fuga frustrada, levantando la mano contra Curro. El amor se mezclaba con el pánico, y esa dualidad la desgarraba por dentro. ¿Valía la pena arriesgarlo todo? ¿No sería mejor resignarse, aceptar las cadenas que su madre y la sociedad le imponían? Pero cuando miraba a Curro, cuando veía en sus ojos la determinación de un joven dispuesto a luchar, el dilema se volvía insoportable. El corazón la empujaba hacia él, pero el miedo la arrastraba hacia atrás, atrapándola en un círculo de dolor del que no sabía escapar. Curro, por su parte, se mantenía en pie gracias a la rabia. Había sufrido demasiado como para rendirse ahora. Había sido víctima de mentiras, de ocultamientos,
de un linaje que lo había condenado a vivir en las sombras. Y ahora que por fin tenía algo propio, su amor por Ángela, su deseo de un futuro juntos, no estaba dispuesto a dejar que se lo arrebataran. Sin embargo, el peso del miedo de ella se convertía también en su carga, y aunque intentaba mostrarse fuerte, la verdad era que cada paso lo acercaba al borde del abismo. Mientras todo esto ocurría en el terreno de los sentimientos, en el taller Manuel lidiaba con un enemigo mucho más tangible: la traición de Enora. Había tratado de convencerse de que sus sospechas eran infundadas, de que el brillo en los ojos de la francesa al hablar de motores era genuino. Pero los hechos eran demasiado contundentes. Otro plano había desaparecido. Y lo que más lo atormentaba no era la pérdida material, sino la sensación de haber confiado en alguien que tal vez nunca había sido quien decía ser. Nadie conocía a Enora, nadie en los alrededores podía dar testimonio de su vida pasada. Había llegado como una extranjera con talento, se había ganado la simpatía de muchos, pero su historia era un misterio. Manuel, que había heredado la pasión de su hermano Tomás por la mecánica y el ansia de libertad de Yana, no podía tolerar que alguien con intenciones ocultas se aprovechara de su trabajo. En sus noches de insomnio, repasaba cada detalle, cada gesto, cada conversación con ella, buscando señales que pudieran confirmarle que su intuición no lo estaba engañando. La tensión en el palacio se intensificaba también con la ausencia de Catalina. Adriano se desmoronaba. El hombre que solía mostrarse desafiante, dispuesto a manipular y a torcer las situaciones a su favor, ahora no era más que un espectro de sí mismo. Se pasaba horas encerrado, sumido en pensamientos oscuros, incapaz de encontrar consuelo. Martina trataba de sostenerlo, pero sus palabras rebotaban contra el muro de dolor que él había levantado. Jacobo, aunque había accedido a ayudarla con el patronato, tampoco podía hacer mucho más que acompañarla en ese intento desesperado de devolverle a Adriano una chispa de vida. Martina, sin embargo, no se rendía. Su carácter la llevaba a creer que todo problema tenía solución, que siempre existía una salida, incluso en los escenarios más adversos. Pero ver a Adriano hundirse día tras día la llenaba de impotencia. En sus conversaciones con Jacobo, trataba de buscar respuestas, como si el patronato pudiera ser la clave para recomponer lo que en realidad era un corazón roto. En medio de estas luchas internas, López seguía vigilando a Vera. No había conseguido impedir su encuentro con Federico, pero había logrado mostrarle al joven noble que su padre no era un ejemplo a seguir. Federico, con el alma desgarrada, había intentado advertir a Vera de los peligros de regresar con su familia, asegurándole que esa decisión solo traería dolor. Vera escuchaba, pero en su interior la duda persistía, un vaivén entre la lealtad a su vida actual y la atracción hacia un pasado que la llamaba con fuerza. La ausencia de Pía continuaba siendo un peso insoportable para Ricardo. No había un solo día en el que no se reprochara algo, en el que no pensara que podía haber hecho más para evitar su partida. Sus compañeros trataban de darle ánimo, recordándole que Alonso no descansaría hasta traerla de vuelta. Pero Ricardo, atrapado en su tristeza, apenas podía sostener la esperanza. Cada noche, en soledad, su mente le mostraba imágenes de Pía, y el silencio de su ausencia se volvía ensordecedor. Cristóbal, sintiéndose cada vez más relegado, había tomado una decisión que lo colocaba en una posición peligrosa: pedir ayuda a Leocadia. Era una jugada arriesgada, porque al hacerlo le entregaba parte de su confianza a una mujer que claramente tenía sus propios intereses. Pero la herida de sentirse desautorizado por Alonso era demasiado profunda, y en su orgullo herido encontró más fácil refugiarse en la señora de Figueroa que enfrentar al marqués con humildad. Y mientras todas estas batallas internas se libraban en silencio, Petra se convertía en el reflejo más cruel de la fragilidad humana. La mujer que había actuado como brazo derecho de Cruz, que había movido los hilos en la sombra, ahora yacía cada vez más débil. La rigidez de sus extremidades, los dolores que le atravesaban el cuerpo, y ahora la dificultad para respirar, pintaban un cuadro sombrío. El personal de la servidumbre, dividido entre la compasión y el rencor, observaba su deterioro con una mezcla de sentimientos encontrados. Algunos no podían evitar sentir pena, otros creían que era un castigo merecido. Pero todos compartían la misma certeza: Petra estaba al borde de un destino del que no habría regreso. Y así, mientras Leocadia consolidaba su poder frente a Alonso, mientras Curro y Ángela luchaban contra el miedo de Lorenzo, mientras Manuel se debatía entre la pasión y la traición, y mientras Adriano se ahogaba en su melancolía,
la vida en la promesa se tambaleaba sobre un suelo cada vez más inestable. Cada personaje, con sus secretos y dolores, formaba parte de una red que parecía a punto de romperse, como si una tormenta se avecinara y estuviera dispuesta a arrastrarlo todo consigo. La fragilidad de Petra comenzó a sentirse como una sombra que atravesaba cada estancia de la casa. Aquella mujer que había sido tan dura, tan implacable cuando servía a los designios de Cruz, ahora apenas podía incorporarse en la cama sin que su cuerpo temblara de dolor. El aire le faltaba, como si cada respiración fuera una batalla que debía librar con todas sus fuerzas. Las criadas susurraban a sus espaldas, algunas con auténtica compasión, otras con cierto alivio por ver cómo caía la mujer que tantas veces las había humillado. Pero todas coincidían en que la situación era alarmante. Petra estaba perdiendo la vida poco a poco, y nadie podía asegurar cuánto más resistiría. En el despacho, Alonso se mantenía firme frente a Leocadia. Era un enfrentamiento sordo, una guerra de miradas, de silencios cargados de significado. El marqués no podía aceptar que una mujer ajena a su linaje pretendiera decidir el rumbo de sus tierras, mucho menos después de todo lo que había costado mantener la estabilidad de la finca. Pero Leocadia no cedía, su convicción era férrea, y cada argumento que presentaba estaba revestido de lógica y determinación. Había logrado convencer a Cristóbal, había ganado terreno entre los trabajadores, y ahora buscaba hacer lo mismo con Alonso. El marqués, sin embargo, ya no era el hombre que en otras épocas tomaba decisiones sin vacilar. El dolor por la desaparición de Catalina, la desconfianza hacia Lorenzo, y el creciente caos que amenazaba a la familia lo habían transformado. Escuchar a Leocadia era aceptar que su poder se debilitaba, que sus años de mando estaban siendo cuestionados. Y eso lo hería más que cualquier afrenta personal. En un rincón del palacio, Ángela contenía el aliento cada vez que escuchaba pasos acercarse. Desde que su madre había descubierto los planes de fuga, vivía en un estado de alerta constante, temiendo que en cualquier momento Lorenzo apareciera para ajusticiar a Curro. La muchacha sabía que su amor la estaba poniendo en peligro, pero la idea de renunciar era aún más insoportable. Se sentía atrapada en una jaula de oro, vigilada por la autoridad de su madre y amenazada por la brutalidad de Lorenzo. Curro, al verla tan frágil, experimentaba un torbellino de emociones. Quería luchar, quería sacarla de allí, pero se daba cuenta de que cada intento de escape fracasaba porque estaban solos. Nadie en la promesa parecía dispuesto a enfrentarse directamente a Lorenzo. Y aunque en su interior ardía la rebeldía de un joven que había sido arrancado de su identidad desde la infancia, también comprendía que desafiarlo abiertamente era lanzarse hacia una muerte segura. Su amor por Ángela era un fuego que lo sostenía, pero también era el ancla que lo hundía en la desesperación. Manuel, por su parte, observaba con creciente irritación a Enora. La francesa se movía por los talleres con la misma seguridad de siempre, como si nada hubiera ocurrido. Pero Manuel ya no veía a una colaboradora. Veía a una ladrona, a una impostora que se había infiltrado en su vida para robarle no solo sus planos, sino también la confianza en su propio juicio. La desconfianza se instaló de manera tan profunda que ya no podía mirarla sin sospechar. Y en esa desconfianza crecía un dilema. ¿Debía desenmascararla abiertamente o esperar a tener pruebas irrefutables? Cada noche se repetía esa pregunta, incapaz de encontrar la respuesta adecuada. Mientras tanto, Adriano se hundía cada vez más en la melancolía. La ausencia de Catalina era como una herida que no cicatrizaba. Había dejado de interesarse por los asuntos de la finca, se había aislado de todos, y su mirada vagaba perdida como si estuviera atrapada en un recuerdo perpetuo. Martina intentaba sostenerlo, organizando planes, buscando la ayuda de Jacobo, incluso inventando pequeñas ilusiones para distraerlo. Pero el vacío de Catalina era demasiado grande, y cada intento terminaba en el mismo silencio resignado. Vera, tras el encuentro con Federico, se debatía en un dilema que la desgarraba por dentro. Lope, que había intentado protegerla, ya no sabía cómo convencerla. Federico había sido claro. Volver con la familia no era una buena idea, y sin embargo Vera sentía que su corazón la arrastraba hacia aquello que debía rechazar. Cada conversación con Lope terminaba en discusiones veladas, porque él, con su sentido de la justicia, no podía comprender cómo ella seguía dudando ante una verdad tan evidente. Ricardo, sumido en su tristeza, apenas respondía a quienes intentaban consolarlo. Pía era su obsesión, su recuerdo constante, y el miedo de que no regresara nunca lo consumía. En sus noches más oscuras,
Se sorprendía imaginando qué estaría haciendo ella, si estaría sufriendo tanto como él o si habría encontrado un modo de sobrevivir sin mirar atrás. Ese tipo de pensamientos lo atormentaban más que el silencio. Cristóbal, cada vez más atado a Leocadia, se dejaba arrastrar por la ilusión de que su voz aún tenía valor. Pero en el fondo sabía que se había convertido en un peón dentro del tablero que la señora de Figueroa movía con maestría. Cada consejo que le daba, cada confidencia que compartía con ella, era como entregar un pedazo más de su dignidad. Y sin embargo, incapaz de soportar el desdén de Alonso, se convencía de que esa era la única salida. La salud de Petra seguía deteriorándose. Sus ataques de tos eran tan violentos que obligaban a las criadas a correr en busca de ayuda. El aire se le escapaba de los pulmones como si se tratara de un soplo de vida que se extinguía poco a poco. Algunos comenzaron a murmurar que quizá era el castigo divino por todo lo que había hecho bajo las órdenes de Cruz. Otros, en cambio, la miraban con un respeto renovado, porque incluso en su debilidad, Petra mostraba la dureza de quien se resiste a morir sin luchar. Su cuerpo era débil, pero su carácter seguía brillando en cada gesto, en cada mirada cargada de orgullo. En ese clima de tensiones cruzadas, Leocadia se alzó como la figura que marcaba el ritmo de todo lo que ocurría. Había logrado truncar los planes de fuga de su hija, había sembrado la desconfianza en torno a Manuel y Enora, había captado la atención de Cristóbal, y mantenía a Alonso en una batalla constante por el control de las tierras. Su intervención no había sido solo un acto aislado, sino un punto de inflexión en la vida de todos los habitantes de la Promesa. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo sentían, nada volvería a ser igual. La noche cayó sobre el palacio con un peso denso, casi sofocante. Las velas titilaban en los pasillos y, en lugar de traer calma, parecían alargar las sombras como presagios de lo que estaba por venir. Nadie dormía realmente, todos, de una forma u otra, estaban atrapados en un torbellino de miedos, culpas y sospechas. Y en el centro de esa vorágine, Leocadia seguía imponiendo su presencia como un muro infranqueable, vigilando cada movimiento, como si el destino de todos dependiera de su voluntad. Petra, en su lecho, apenas podía ya articular palabra. Sus pulmones luchaban por obtener aire, y cada espasmo de su cuerpo arrancaba suspiros de angustia a quienes la rodeaban. La mujer que en otros tiempos había representado la intriga y la dureza ahora era la viva imagen de la fragilidad. Sus ojos, hundidos y apagados, aún intentaban sostener una mirada de orgullo, pero cada día perdía un poco más de esa batalla silenciosa contra la enfermedad. El personal de servicio se turnaba para atenderla, no porque todos la amaran, sino porque, al verla así, comprendían que incluso el enemigo más temido puede convertirse en un reflejo humano de dolor. El rumor de que Petra no superaría la semana comenzó a extenderse, sembrando un clima de incertidumbre que pesaba sobre toda la casa. En otra parte del palacio, Ángela no conseguía controlar el temblor de sus manos. Leocadia había truncado su plan de fuga, y la joven sentía que con ello había sellado su destino. El miedo a Lorenzo crecía como una sombra imparable. Cada crujido de la madera, cada paso en el corredor, la hacía sobresaltarse, convencida de que él descubriría todo y se cobraría la traición con una violencia sin límites. Curro intentaba calmarla, apretando sus manos, jurándole que encontrarían otra salida. Pero sus palabras, aunque llenas de amor, ya no lograban disipar el terror que se había instalado en el corazón de Ángela. Curro, por dentro, hervía de impotencia. Había luchado toda su vida contra un destino que lo condenaba a ser invisible, y ahora que había encontrado un propósito, luchar por su amor, por la libertad de Ángela, se veía atrapado otra vez. La figura de Lorenzo se erguía en su mente como un verdugo implacable, y aunque juraba protegerla, sabía que enfrentarlo era una batalla casi imposible de ganar. El deseo de huir chocaba con la certeza de que no había escapatoria, al menos no mientras su madre y Lorenzo movieran los hilos con tanta precisión. Manuel, por su parte, se encontraba cada vez más hundido en la sospecha contra Enora. Los planos desaparecidos eran una prueba más que evidente, pero lo que lo torturaba era el misterio en torno a la identidad de la francesa. Nadie en el pueblo sabía nada de ella, nadie podía confirmar de dónde venía. ¿Quién era realmente? ¿Una impostora enviada por algún enemigo de la familia? ¿O alguien que perseguía un propósito aún más oscuro? Manuel se encontraba dividido entre la frustración por la traición y la rabia contra sí mismo por no haberlo visto antes. Aquella mezcla lo mantenía despierto, repasando cada detalle, cada palabra, cada gesto que Enora había tenido desde su llegada.
En la soledad del despacho, Alonso y Leocadia mantuvieron un enfrentamiento que no necesitaba gritos para sentirse como un campo de batalla. Él defendía con uñas y dientes su autoridad como marqués, recordándole que esas tierras habían pertenecido a los Luján por generaciones. Ella, con la calma de quien sabe que la fuerza no está en levantar la voz, replicaba con argumentos certeros. La gestión requería mano firme, y ella era la única capaz de garantizar el futuro de la promesa. Aquella discusión no terminó con un vencedor, sino con la certeza de que la fractura entre ambos era irreparable. Dos formas de entender el poder chocaban en cada palabra, y la tensión prometía desatarse en un estallido mucho mayor. Adriano seguía hundido en su desesperanza. Catalina era su herida abierta, su vacío perpetuo. Martina, incansable, se aferraba a la idea de que podía devolverle la vida, pero cada intento era como lanzar agua en un pozo sin fondo. Jacobo, aunque dispuesto a ayudarla, empezaba a dudar de que existiera una solución para alguien tan destruido por la ausencia. El patronato, la burocracia, las promesas, todo parecía insignificante frente al dolor de un hombre que había perdido a la única persona capaz de sostenerlo. Vera, entretanto, repasaba las palabras de Federico una y otra vez en su mente. No es buena idea que regreses con tu familia. Esa frase se había incrustado como una espina. Lope intentaba convencerla, protegerla de la tentación de mirar atrás, pero su corazón vacilaba. Sabía que regresar sería un error, pero la nostalgia y la confusión eran fuerzas poderosas que la desgarraban por dentro. Ricardo continuaba atrapado en su dolor. La ausencia de Pía era un tormento que lo perseguía de día y de noche. El recuerdo de su risa, de sus palabras, de su presencia, lo mantenía al borde de las lágrimas constantemente. Sus compañeros lo animaban, pero él apenas podía encontrar consuelo. El miedo de que Pía nunca regresara se había convertido en un peso insoportable que le robaba hasta la esperanza. Cristóbal, cada vez más unido a Leocadia, sentía que su orgullo lo arrastraba hacia un camino sin retorno. Había elegido apoyarse en ella, aun sabiendo que eso lo convertía en un instrumento de sus ambiciones. Pero su herida con Alonso era demasiado profunda como para dar marcha atrás. Se había convencido de que aquel era su único refugio, aunque en el fondo sabía que cada palabra compartida con Leocadia era una cuerda más que lo ataba a su control. Y así, entre sospechas, miedos y traiciones, la vida en la promesa quedó suspendida en un hilo. Petra, al borde de la muerte, se convirtió en el reflejo de lo que todos temían: la fragilidad de un mundo que parecía a punto de derrumbarse. Ángela y Curro, atrapados en la trampa de Leocadia, se debatían entre el amor y el miedo a Lorenzo. Manuel se hundía en sus dudas sobre Enora. Alonso y Leocadia sellaban una fractura que cambiaría para siempre el destino de la finca. Y en medio de todo, la incertidumbre se expandía como una marea oscura, dispuesta a arrastrar a todos en su corriente. Nadie podía prever lo que vendría después, pero una cosa era segura: la promesa había cambiado para siempre.